Muy buenos días para todos, niños. Que la bendición de Dios esté con ustedes y con cada uno de los miembros de su familia. Vamos a hacer una pequeña oración. Entonces, colóquense en buena disposición para orar en esta mañana con Dios. Padre amado, te damos gracias por el don de la vida, Señor. Muchas personas se acuestan, pero no se levantan, Señor. Nosotros gozamos de este privilegio. Gracias te damos, Señor. Gracias también te damos por nuestros familiares que aún los sigues manteniendo, Señor. Los has protegido hasta este instante. Sigue protegiendo, Señor, con tu manto precioso. Señor, en esta mañana te colocamos a los familiares de la estudiante María Alejandra. Tome usted el control de ellos, Señor. Dale la fortaleza que necesitan para salir adelante, Señor. Una pérdida de un ser querido duele demasiado, no hay palabras para quitar ese dolor, pero apiádate de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos para que puedan seguir. Usted sabe que aún continúan, quedan personas que dependen de otras para seguir adelante. Dale a cada una de ellas esa fortaleza, Señor. Señor, también te pedimos por aquellos familiares que se encuentran enfermos, que sea usted sanando, Señor. Sana a todas esas personas, cese ese virus, Señor, que ya ese virus, por favor, vaya desapareciendo. Ya ha acabado con muchas personas, Señor. Sabemos que usted es el que tiene el control de todo, Padre. Para usted nada es imposible, Señor. En esta mañana te colocamos a este grupo de estudiantes para que sigas protegiendo, para que los sigas cuidando, al igual que a cada uno de los miembros de su familia, Señor. Amén y amén. De algo que dice acá Carla. Es que el texto oral lo escrito. Ok, ¿qué dice Elizabeth? Lo que yo pienso, el texto argumentativo es que nos argumenta nuestra vida cotidiana, de qué se trata el texto. Okay. Bueno, niños, entonces vamos a hablar acerca de lo que son los textos argumentativos. ¿Para qué nos sirven esos textos argumentativos? ¿Qué es la argumentación? La argumentación es un tipo de discurso que tiene como finalidad defender una idea o una opinión aportando razones. Predomina la función apelativa del lenguaje debido a su carácter persuasivo. Entonces, no es más que una finalidad. Se da una idea sobre un discurso y partiendo de ese tipo de discurso comienza a generarse una opinión aportando razones. Elementos que conforman a un texto argumentativo. El objeto, o sea, el tema sobre el cual se va a argumentar. La tesis. Ustedes saben que de los textos argumentativos habíamos hablado en comprensión y producción textual. Ya sabíamos que la tesis es aquella opinión que sostiene el emisor sobre el tema. Si aquí observan en la imagen, pueden apreciar que hay un emisor y los que están acá atrás escuchando hacen la función de receptor. Ellos están escuchando la tesis que en ese momento está planteando el emisor, pero lo está planteando sobre el tema. Los argumentos son las razones que aporta el emisor para defender la tesis. Puede ser racionales cuando se basan en el razonamiento. Afectivo apela a los sentimientos. O sea, los argumentos pueden ser de forma de sentimiento que se están apelando en ese momento o pueden ser de razonamiento. Argumentos de autoridad. Viene avalado por la opinión de un experto. Elementos de los textos argumentativos.
Tenemos el tema central, el tema o el asunto, la tesis que viene siendo la opinión sobre el tema, los argumentos y también existe una conclusión que dentro de esos argumentos se destacan unos datos, unos hechos, unos ejemplos y también se da de autoridad esos argumentos. Entonces, los elementos del texto argumentativo, porque al momento que usted vaya a crear un texto argumentativo, debe crearlo con los elementos. Los elementos son el tema, la tesis, los argumentos y la conclusión. El lenguaje, los recursos, los valorativos en primera persona, adjetivos valorativos, expresiones de opinión. Aquí en los recursos, cuando hablamos de la primera persona, es que hace referencia a yo. Se utilizan mucho los adjetivos valorativos, las expresiones de opinión. Lógicos. Existen unos conectores casuales y unos consecutivos. Dentro de ese mismo lenguaje que utiliza en ese instante el emisor, él también incluye esos que son apelativos, que son oraciones interrogativas, exclamativas, las utiliza en su lenguaje. Tipos de textos argumentativos. Adelante, Carla, con la lectura. Textos administrativos. Instancia, reclamación. Textos periodísticos. Artículo de opinión, carta de director. Textos humanísticos. Ok, entonces fíjense que existen tipos de textos argumentativos. Hay uno que es un texto administrativo que ahí hace referencia a la instancia, a la reclamación. Y en el texto periodístico es un artículo de opinión. Cuando usted toma el periódico y usted está informándose sobre lo que está pasando, a veces hay una controversia, ahí encuentra usted opiniones que están en contra. Ahí está un texto que es periodístico, el artículo de opinión, la carta al director. Cuando usted comienza a hacer una carta, usted dice, este es un tipo de texto argumentativo, pero es texto periodístico, porque la carta hace parte de este tipo de texto. Aquí tenemos un ejemplo que dice la crítica de cine. Vamos a ver si Carol la logra de visualizar y lee lo que dice la crítica de cine. ¿Sí logra visualizarla, Carol? Sí, señor. Bueno, adelante. Crítica de cine. Es cierto que se trata de su primera película, pero eso no justifica que algunas escenas carecen de originalidad y que la primera hora sea aburrida para los espectadores. Además, la interpretación de los actores deja mucho que desear. Eso si la música no está mal. Entonces, fíjense, ahí hay un texto argumentativo. Ahí se está apelando en contra de una opinión. Están opinando que para ellos están haciéndole una crítica ¿a quién? ¿Al colegio, al cine o a la plaza? ¿Qué dice Dana? ¿A quién le están haciendo ellos la crítica, Dana? Señor, al colegio. Dice Dana que le están haciendo crítica, en la crítica se le están haciendo es al colegio. ¿Qué dice Carla? Señor, le están haciendo la crítica de cine. Exactamente, Dana, si ahí mismo te lo está diciendo.
La crítica se la están haciendo es al cine, que le están diciendo que las películas que ellos están, las escenas que están presentando, no están siendo satisfactorias para el público. Es una opinión en contra. Cuando hablamos de los textos argumentativos, humanísticos, ahí entra lo que es el ensayo. Entra ya la parte del ensayo. Ya eso es otro tipo de texto argumentativo diferente al artículo de opinión, diferente a una carta y diferente al texto administrativos. Ahora nos vamos a ir a realizar el antes de aprender. Comparte pantalla Juan David Cerón, si está en... Hoy les daré 3 razones para que me lo regalen. Yo tengo 10 años y soy suficientemente responsable para cuidar a mi perrito, darle de comer, bañarlo, etc. Y he obtenido buenas notas durante el año escolar. Eso demuestra mi seriedad como un buen alumno e hijo. Además, un perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, vamos a responder. Poco, nunca se ha leído tanto como en este momento. Resumen 2. Es que los jóvenes de hoy en día la lectura es poco atractiva, ya que la televisión es uno de los electrodomésticos que le llaman la atención a los jóvenes y no ayudan a promover la lectura. Ok, Brenda. Texto primero. Punto A, tesis. La tesis del primer texto consiste en que la televisión se le da un mal uso, puede perjudicar a los niños y jóvenes en las lecturas, ya que es la causa principal por la que no leen. Resumen 1, o sea, el resumen de el texto. A menudo se oye que la causa principal por la que no leen los jóvenes de hoy en día es la televisión, pero no siempre fue así. Incluso cuando no había televisión, leer también podía ser una actividad poco atractiva para muchos jóvenes. Resumen 2, o sea, mi resumen. Exactamente. Que los jóvenes no les gusta leer por pasar más tiempo viendo la televisión porque les da más, porque les parece más atractiva. Ok, muy bien, Carol. Ahí Carol también hizo otra forma de resumen, no solamente se fue en la línea que nos ofrece el texto, en la primera línea, ella también se enfocó, tomó las ideas principales que encuentra en el centro del texto y al final del texto, y de esa manera armó el primer resumen. Muy bien. Continúa ahora Diego, adelante. Ya va, señor. Espérese. Ya le muestro A ningún niño que no siendo un buen lector y leyendo con gran esfuerzo, le guste y quiera leer. Segundo texto. Tesis. Los niños o adolescentes quieren tener un ejemplo a seguir como su madre, su padre o abuelo para así poder ser como ellos. Resumen. Como bien ha estudiado el psicólogo Bandura, la imitación de un buen modelo es una de las principales formas de aprendizaje humano. Por eso cuando hablas con una persona que ha leído desde niño, normalmente dice que sus padres o sus abuelos eran unos grandes lectores. Resumen mío, que todos los niños y los adolescentes han desarrollado un modelo a seguir para aprender todo lo que ellos hacen y así imitarlo para aprender a ser como su modelo a seguir.
Y muy bueno los resumen de Caro y el tuyo que ustedes han dicho, es mío, o sea, es de su propiedad. Entonces seguimos, niños. La argumentación es un tipo de exposición que tiene como finalidad defender con razones o argumento una tesis, es decir, una idea que se requiere probar. Un texto argumentativo es aquel que intenta convencer, modificar o en ocasiones reforzar la opinión del receptor, del destinatario del texto, mediante razones que sean aceptables, fuentes y capaces de resistir las razones en contra. Las partes que tiene un texto argumentativo, una tesis, es la idea que se pretende defender o rebatir. Los argumentos son las razones que apoya la tesis. Es importante elegir bien los argumentos, ya que un argumento mal formulado invalida la tesis. La conclusión es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de forma resumida y ordenada. Tesis. Un ejemplo de una tesis es: fumar perjudica seriamente la salud. Esa es la tesis. Los argumentos son: según estudio realizado por los especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Esos son los argumentos. ¿Cuál es la conclusión? Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que el tabaco es perjudicial. Luego encontramos también otros argumentos que nos dicen que es de autoridad, en el que se citan las palabras de estudiosos, expertos, organizaciones de comprobar credibilidad que manifiesta una opinión semejante a la que estamos defendiendo. Ejemplo, se emplean para ilustrar lo que se pretende demostrar y defender. Sirve, por tanto, como factor indispensable para lograr la persuasión. Argumentos de causas o efectos. Se presentan las razones de un hecho probando las causas. Estas deben tener un cierto rigor científico. Argumentos de experiencia personal. El emisor pone sus propias experiencias como razón o argumento. No es demasiado riguroso y además tiende a ser parcial. Se defiende una idea general, se defiende una idea que es ampliamente acertada por nuestra sociedad, suponiendo con esto que la mayoría no se equivoca, lo que lleva en muchos casos a formular lo que llamamos tópicos o saberes que la sociedad ha admitido como válidos presuposiciones. Estos son argumentos de conocimiento general. Cuando interviene la sociedad y la gran mayoría no se equivoca en la formulación. Argumentos emotivos. El emisor hace uso de los recursos con los que intenta conmover al receptor, introduciendo efectos de tipo sentimental que provoque compasión, benevolencia.
Eso es lo que busca el emisor en el receptor, convencer, intentar que el receptor introducir en él ese efecto de tipo sentimental. A continuación, aparecen una serie de temas muy generales para que enuncien posibles tesis, es decir, una opinión que se puede argumentar o refutar. Para redactar la tesis, recuerden que tienen que ser oraciones completas, con sentido y sintácticamente correctas. Tiene que estar escrita de modo afirmativo. Tienen que aparecer las palabras clave de la argumentación. Ejercicio de la tesis. Aquí tienen unos que son el tabaco, ese es un tema para una tesis, el medio ambiente, el alcohol, la música, el estudio, el fútbol, el ocio. Ejercicio 2, los argumentos. Después de repasar los tipos de argumento, clasifica con el nombre correcto a cada uno de los siguientes ejemplos de argumento. Puedo afirmar que el teatro, además de espectáculo, es un medio eficaz para el aprendizaje personal. Muchos de mis conocimientos nacieron gracias a mi acción teatral. Y bueno, niños, hemos llegado al final de la clase. Nos vemos. Chao.